Imagina un día, allí sentadito, estás desayunando, un cafecito, tal vez un matecito, allí, mira la noticia, de repente te encuentras con que secuestraron al inventor o al creador del cuchillo. Y tú dices, caramba, sigues leyendo la noticia y dice, este ha sido secuestrado por un bien de la gente. Sí, para que se solucione o por lo menos bajen el índice de crimen con arma blanca. Y tú dices, oh my god. Hoy mismo, desayunando, miro las noticias y me encuentro, secuestraron a agentes de inteligencia artificial de Microsoft, de Google, de Anthropic. ¿Motivo? Para brindar mayor seguridad a las empresas, a la tecnología, pero también a nivel mundial a todos los usuarios. Y yo dije, ¿what? Bienvenidos a Octa Unix y bienvenidos a la Casa de la Tecnología. Y si te digo que alguien logró secuestrar inteligencias artificiales de empresas como Google, Microsoft, Anthropic, pero que no exactamente es lo que te están contando, o al menos no como te lo están contando. Porque sí, hubo pagos reales, hubo fallos, pero no hubo ningún secuestro como te lo venden. Todo esto comenzó cuando una mañana, hoy, levanté, desayunando, ahí, tomando unos mates, un cafecito, me encontré con un artículo. Han secuestrado agentes de empresas muy importantes de la tecnología, como por ejemplo Google, Microsoft y Anthropic. Y yo dije, para, ¿cómo? Y claro, cuando leen todo esto, dije, pero esto es gravísimo. Pero vamos a ver qué es lo que en realidad pasó. Porque ustedes ya me conocen, saben que aquí no me gusta estar vendiendo cosas que no son, ni tampoco exagerar la noticia. Así que te vamos a contar la realidad, lo que en realidad pasó. Pero antes que nada, cuento contigo, sí, cuento con que des like a este video y que te suscribas a mi canal. Y ahora sí, vamos al desarrollo del video. La historia original viene de reportes técnicos y medios, como por ejemplo de The Register. Hubieron ciertas vulnerabilidades en agentes de inteligencia artificial con acceso a herramientas. Y hubieron fechas confirmadas. Por ejemplo, 25 de noviembre de 2025, Anthropic paga recompensa. El 20 de enero de 2026, Google también paga recompensa. El 9 de marzo de 2026, Microsoft, por medio de GitHub, paga recompensas. Recompensas de $100 en el caso de Anthropic, $1.337 en el caso de Google y $500 en el caso de Microsoft con GitHub. Y esto no es raro, es exactamente cómo es que funciona la seguridad moderna, pero eso hay que entenderlo bien. Vamos a explicar un término que se utiliza mucho en el mundo de la tecnología y que quienes no son tan tecnológicos tal vez no logren entender de todo. ¿Qué significa cuando se dice se secuestra a agentes de inteligencia artificial? Y esta es la palabra clara, porque la explicación clara no es hackear a servidores, no es tomar el control total, no es un ataque real en producción, no. En realidad es manipular inputs, es decir, por medio de prompt injection, de engañar a la gente, de hacer que se ejecute acciones no previstas, y esto es como engañar a un asistente, pero no secuestrarlo concretamente. Entendiendo todo esto, tal vez tú te preguntes, bueno, ¿y entonces por qué las empresas deciden pagar? Y este es el punto donde mucha gente produce mucha confusión. ¿Por qué? Existe un término que se llama bug bounty.
Y esto ocurre cuando empresas como Google o Microsoft pagan por vulnerabilidades. ¿Escuchaste bien? Sí. Pagan por vulnerabilidades. Y eso es algo positivo y no negativo. Porque si te pagan, no es porque hackeaste todo, no es por hacer el mal, no, es porque ayudaste a evitar que eso pase en un futuro. Y aquí es donde todo esto encaja en algo mucho más importante y grande. Porque una tendencia actual es que la inteligencia artificial con acceso a herramientas reales y todo esto es un arma a doble filo. Y de todo esto la industria está aprendiendo en tiempo real. Ahora entendamos cuál es la confusión. Porque a ver, el problema es que mucho cuando lee un titular secuestrar genera miedo. Sí, de hecho a mí me pasó. Pero técnicamente es incorrecto. ¿Por qué? Porque no es que hubieron víctimas, no es que hubo ataque masivo, no es que hubo sistemas comprometidos públicamente. Pero la verdad que hay que entender es esta. ¿Es cierto que hubo vulnerabilidades? Sí. ¿Es cierto que hubo pagos reales? Sí. Pero no es cierto que hubo secuestro real. Exactamente, escuchaste bien. No hubo secuestro real. Lo que hubo fue algo mucho más importante y es una advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial. Ahora redondeemos todo el concepto para llegar a un final claro en este video. Sí, acá es donde vale la pena bajar un cambio y entender bien, poner las cosas en su debido lugar. Porque no es que secuestraron a alguien, no secuestraron a nadie. No hubo sistema tomado, no hubo datos robados, no hubieron usuarios afectados. En cambio, lo que sí pasó fue lo siguiente, y esto es lo importante de entenderlo bien. Es que un investigador encontró una forma de manipular el comportamiento de ciertos agentes de inteligencia artificial. No romperlo, no controlarlos por completo, sino engañarlos. ¿Cómo ocurre esto puntualmente? A través de algo en seguridad que se conoce como prompt injection. Es decir, básicamente es darle instrucciones diseñadas para que la inteligencia artificial haga algo que no debería hacer. Es decir, el secuestro del que hablan algunos titulares no es un secuestro real. Es una forma exagerada de describir un problema técnico para encontrarle una solución. Y sin embargo, esto no es un dato menor, porque estos sistemas están empezando a tomar decisiones, ejecutar acciones, conectarse con herramientas reales. Porque hace tiempo atrás, que si no lo has visto, de hecho te animo a que lo veas, estuvimos hablando de algo que ya pasó por parte de Anthropic y es Cloud Mythos. Y sí, entonces la pregunta no es si alguien secuestró a una inteligencia artificial. No, la verdadera pregunta que hay que entender bien es: ¿qué tan fácil sería hacer esto? Porque cuando estas inteligencias tengan cada vez más control sobre el mundo real, ¿quién sabe lo que puede pasar? Porque tal vez el problema no es lo que pasó hoy, sino lo que podría llegar a pasar el día de mañana.